Aunque se trató de mediatizar toda esta forma de acuerdos y de matizar lo que pudiera haber sido una serie de acciones de protesta, de rebeldía de parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, algunos otros maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, algunos otros miembros de organizaciones populares en algunos puntos del país. Los maestros de la coordinadora anuncian para hoy acciones contundentes, así esta es la palabra que utilizan, en sus manifestaciones, por ejemplo aquí en la capital del país, a pesar de los acuerdos iniciales inaceptables para los ciudadanos, alcanzados con la Secretaría de Gobernación en un pliego petitorio que, según el dirigente de la sección 22, Rubén Núñez, 22 de Oaxaca, dice que no obstante todos los acuerdos y las negociaciones y las horas de diálogo con Gobernación, los anuncios dados a conocer por la Secretaría de Educación Pública, en los que hace una semana estaban diciendo que se suspendía la evaluación magisterial en una determinación anticonstitucional del gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto, con todo y todo, el amago de la coordinadora es general. Los acuerdos serán sometidos a la asamblea, pero en lo que se someten a la asamblea viene toda una derivación de reacciones y movilizaciones que no se van a detener. Más contingentes de maestros de la coordinadora han venido llegando a lo largo de estas últimas horas en la noche madrugada, noche de ayer, madrugada de hoy, aquí concentrándose con un enorme embudo aquí en la capital del país para desquiciar a la Ciudad de México el día de hoy en manifestaciones en este viernes. En tanto, integrantes de la sección 22 saquearon e incendiaron las oficinas del PRI en un lugar que se llama Santa Rosa Panzacola en Oaxaca. Santa Rosa Panzacola, hay un Santa Rosa Panzacola en Puebla, hay un Panzacola en Tlaxcala, hay uno en Oaxaca. Bueno, este es el de Oaxaca. Un grupo de encapuchados llegó a bordo de varios vehículos secuestrados, aquí tenemos el reporte, y se saqueó el lugar, quemó el lugar, se retiró tranquilamente sin que la policía hiciera ningún acto de presencia. Estamos viendo aquí algunos bloqueos, tambos con gasolina, provocaciones a instalaciones de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional. Fueron atacadas en una acción clara que se ve que todo esto está tratando de preparar un caldo de cultivo previo a las elecciones, como aquí constantemente estuvimos advirtiendo que sucedería. Por otra parte, transportistas molestos por la escasez de combustible cercaron a los integrantes de la sección 22 que bloquean desde el lunes la planta de Petróleos Mexicanos en Santa María el Tule para exigirles retirar su bloqueo. Pero fíjense la capacidad de operación que tiene esta gente, los maestros, cuando vieron que llegaron y los cercaron ciudadanos, básicamente transportistas, taxistas y transportistas, inmediatamente pidieron más ayuda, llegaron más maestros y entonces fueron superados los manifestantes, los taxistas y los transportistas por los manifestantes, y estos tuvieron otra vez que irse en retirada. Hay toda una logística en torno a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y salen maestros por todas partes cuando la coordinadora hace unos 4 años no era prácticamente nada, no representaba nada para el país, ni en número, ni en capacidad de presión, ni nada. Ahora lo tienen todo, y una de las dudas que tenemos es quién está inflando las posibilidades con dinero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque claramente se requiere de recursos para estar logrando los efectos que están pretendiendo desde este punto de rebeldía. En Guerrero, policías estatales antimotines chocaron con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en la lateral de la Autopista del Sol. Otro grupo
de maestros intentó tomar a la Secretaría de Finanzas del Estado allá en Chilpancingo, pero también en este caso los antimotines estatales, que estuvieron bastante bien en su desempeño, se los impidieron. Todo esto el día de ayer en Tlapa. Militares y policías también estatales que resguardan una bodega del Instituto Nacional Electoral, donde están las boletas electorales del distrito número 5, repelieron a integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación que pretendían apoderarse de la papelería, tal como se hizo el lunes pasado en el distrito 28, en el que quemaron 116,000 boletas electorales en una acción de provocación previo a las elecciones. Se quiso hacer algo similar el día de ayer en Tlapa, y ahí hubo sí una acción para inhibir esta intentona. En Chiapas, maestros de la sección 7 bloquearon nuevamente las entradas a Tuxtla Gutiérrez y también a las instalaciones de almacenamiento de combustibles de Petróleos Mexicanos en la capital del estado, imitando lo que sus compañeros de la sección 22 de Oaxaca hicieron en Salina Cruz. Están tratando, a través de cercar instalaciones de Petróleos Mexicanos, de provocar una escasez de combustible y con ello una reacción de protesta de parte de usuarios y personas que están demandando este insumo para poder seguir moviendo sus diferentes formas de transporte con todas sus consecuencias. El presidente del Senado, el periodista Luis Miguel Barbosa, emitió un pronunciamiento en el que exige al gobierno federal, a los gobiernos de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, les pide, les exige que garanticen la celebración de la jornada electoral el próximo domingo a través de la aplicación de la ley, de un diálogo que resulte transparente con grupos inconformes. El diálogo no ha sido transparente. Los acuerdos a los que ha llegado Gobernación hasta este momento nos llegan por entre líneas y nos llegan muchos de ellos trastocados, alterados, sin el fondo, sin el sustrato de aquello a lo que se comprometen. El pliego petitorio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es simplemente inalcanzable. No se puede cumplir un pliego petitorio con las características que estos hombres pretenden: la abrogación de la reforma educativa, un aumento del 100% a los salarios y una serie de peticiones y de prestaciones y de formas que estoy seguro se elaboraron así, con esa pretensión, para que no hubiera un acuerdo posible. Hoy es un día clave, es el último día laborable, digamos, de la semana inglesa previo a las elecciones, y hoy vamos a ver cómo la capital del país se ve absolutamente paralizada, o por lo menos esto es la acción contundente que están prometiendo los organizadores o los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 18 de Michoacán, de la sección 22 de Oaxaca y de otras que se están sumando desde lugares que estamos teniendo problemas para identificar. Llegan muchos en autobuses provenientes básicamente de la zona suroeste del país, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, por otra parte Michoacán. De todas maneras, tenemos informaciones extraoficiales que nos están anunciando que hay otros apoyos que están llegando de Veracruz, de Puebla, del Estado de México, haciendo con esto una intentona para tratar de cercar por todas partes, paralizar a una ciudad que ya se encuentra pues prácticamente tomada todos los días, inoperante en términos de tráfico todos los días, y que hoy, en este viernes, va a ser muy complicada. Lo lamentamos y lo tememos. Esto, además, les pido a ustedes, si es que están aquí en la Ciudad de México o van a llegar a la Ciudad de México, que traten de evitar, en la medida de lo posible, algún tipo de movimiento que a lo mejor les propicie el pasarse horas
en un congestionamiento que no tiene ningún sentido que vayamos y que coincidamos con este tipo de provocaciones. Esperamos que todo esto que le estoy informando no sea tan así, pero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en últimas fechas, ha mostrado mucha más capacidad de aquello que aparentemente pueden tener estos, una capacidad logística para hacerlo, en todo lo que representa esta serie de amagos a la autoridad, de bloqueos y de formas intransigentes de tratar de imponer una serie de razones, pero creo que más que cualquier otra cosa están tratando de proponer un mal ambiente preelectoral que lo único que tiende desde nuestro punto de vista es a disuadirte a ti, ciudadano, para que acudas a las urnas el próximo domingo bajo la perspectiva y pensamiento de que el país está tan mal, miren, en este momento mucho del sector servicios, transporte, comercio, turístico, industrial, está esperando básicamente a que se acaben las elecciones para otra vez mover a la economía. Con esto estoy diciendo que la economía mexicana, previo a estas intermedias, se encuentra semiparalizada, junto con la sociedad, esperando que haya un buen ambiente cívico, participativo, democrático, el próximo domingo. Yo les pido a todos ustedes que tengamos la mayor calma posible, el que tratemos de entender esta circunstancia que en lo general hoy se está tratando de proponer como caótica, y que no caigamos en estos desafortunados llamados y amagos a lo que aquí apunta a una intentona de inestabilidad.